Calabria es la región más pobre de Italia, ignorada por los turistas durante mucho tiempo. Sin embargo, tiene mucha belleza que ofrecer. En los últimos años, Calabria está saliendo de la oscuridad. Se ha convertido en un destino obligatorio para todo el que quiera sol y autenticidad. Ofrece al visitante bosques intactos, playas de ensueño, paisajes que dejan sin aliento y magníficas ciudades. Su cultura está más viva que nunca. Rica en influencias aragonesas, griegas y normandas. Calabria es la quinta esencia de Italia. Ha permanecido hermosa y auténtica en los corazones de sus habitantes. Calabria, hermosa y auténtica. Calabria está situada en el suroeste de Italia, en la punta de la bota frente a Sicilia. Nuestro viaje comienza en Tropea, en la costa oeste, llamada la Costa de los Dioses. Tropea, conocida como la Perla del Tirreno, es el destino favorito de los amantes de Calabria. La ciudad es famosa por sus casas de estilo normando, bizantino y aragonés, construidas en la ladera de los acantilados como un balcón al mar. Según la mitología, la ciudad fue fundada por Hércules, que después de sus 12 trabajos legendarios fue a descansar a Italia. Tropea, originalmente un puerto comercial romano, ha sufrido numerosas invasiones. Se desarrolló bajo la influencia de los invasores bizantinos y normandos. Todavía hoy, los edificios del centro histórico revelan su agitada historia. La ciudad, que durante mucho tiempo estuvo abandonada, ha recuperado su esplendor y hoy es el orgullo de todos los calabreses. Hay que perderse en el laberinto de sus estrechas calles para descubrir los numerosos restaurantes llenos de encanto italiano. Porque si Tropea se ha convertido en un destino obligado, es sobre todo por sus especialidades culinarias, entre ellas la famosa cebolla roja, de sabor tan suave y dulce que incluso se elaboran mermeladas con ella. Cisio Russo regenta una pequeña tienda de alimentación en el centro de la ciudad. Entre sus clientes figura el mismísimo Papa. Es dulce porque crece a la orilla del mar. Su sabor está enriquecido con potasa y nitrógeno. Esto es lo que la hace tan dulce y le da su color rojo. Es una especie tardía. Es la última cosecha. Es una cebolla larga. La mantenemos trenzada hasta noviembre. Voy a explicarle por qué está trenzada. La trenza no es por estética. La trenza es el alma de la cebolla. Se lo voy a enseñar. La cebolla se engancha a la trenza por el tallo. Si se suelta, muere y empieza a pudrirse por dentro. En la trenza aguanta bien hasta noviembre. Con la cebolla pueden hacerse muchas cosas. Puede comerse cruda o podemos hacer la famosa mousse de cebolla. Es una mermelada dulce para acompañar el queso. También hacemos confitura de cebolla dulce para acompañar al pescado y a la carne. Y por último, también hacemos paté de cebolla. El paté de cebolla, a diferencia de la mermelada, es salado. Se unta sobre una tostada y se sirve de aperitivo o de entrante. También se puede añadir a los espaguetis. En Tropea también encontramos la famosa endulla, una especie de sobrasada local muy picante. Quedan muchos tesoros por descubrir. La catedral barroca de María Santísima di Romania fue construida por los normandos en el siglo XII con piedra y lava.
Enfrente está el Museo Diocesano inaugurado en 2004. En él se exponen magníficos lienzos realizados en el siglo XVIII por maestros de la pintura calabresa, entre ellos el famoso Nicola Mensele. La sala de objetos litúrgicos es excepcional, con joyas suntuosas como estas coronas doradas engastadas con piedras preciosas. La atracción principal de la exposición es este magnífico báculo episcopal del siglo XV en plata dorada con incrustaciones de esmalte. Una obra de una delicadeza extraordinaria. Esta impresionante estatua de tamaño natural, realizada en plata maciza, representa el martirio de Santo Domingo en el siglo VI. El santuario de María del Isola, situado a 50 metros de altura sobre una cima rocosa, domina la ciudad. La pequeña iglesia fue construida en la época bizantina. Cuenta la leyenda que en 1638 la Virgen se apareció al obispo de Calabria para avisarle de un inminente terremoto. Justo a tiempo para poner a salvo a los habitantes. Detrás de la iglesia, un pequeño jardín con olivos y cactus invita a soñar despierto y a meditar contemplando el horizonte. Tropea nunca deja de fascinar al viajero. Es la Dolce Vita, la época de las vacaciones. A los pies de la ciudad se extiende una magnífica playa de arena fina bañada por un mar azul. Se llama Acquamarina. Es una de las playas más famosas de Calabria. Muchos italianos vienen a disfrutar del agua a 25 grados y de la arena blanca e inmaculada. Nadando, en patín de pedales, remando en una tabla de surf o a bordo de barcos turísticos, los veraneantes intentan hacer de su estancia un recuerdo inolvidable. Al norte de Tropea se encuentra la pequeña y encantadora ciudad de Pizzo. El Castello Murat domina la costa. Es un castillo fortificado construido en 1492 para proteger la ciudad contra los piratas sarracenos. Pizzo se convirtió en un destino turístico popular gracias al famoso tartufo, un helado delicioso y generoso creado en los años 50 por un joven pastelero de Messina, Don Pipo. La particularidad del tartufo de Pizzo es que está moldeado a mano, como nos explica Luana. Hoy voy a enseñarles cómo se hace el verdadero tartufo de Pizzo, el original, el tartufo clásico. Es un famoso helado de avellana con chocolate fundido en el centro. El tartufo se prepara exclusivamente a mano. Una vez bien moldeado, ponemos en su interior chocolate batido a temperatura ambiente y después lo envolvemos. Cuando está a temperatura óptima, lo ideal es espolvorearlo con cacao y el paso siguiente es cubrirlo con chocolate fundido. Y ahora el toque final. El tartufo de Pizzo está listo para servir. Algo apartado de la ciudad se encuentra un lugar extraordinario, único en el mundo: la iglesia de Piedigrotta.
En el interior de la cueva, un centenar de estatuas esculpidas en toba cuentan una leyenda que conocen todos los habitantes de Calabria. En 1665, un velero napolitano y su tripulación fueron sorprendidos por una fuerte tormenta. Los marinos se reunieron en el camarote del capitán, donde se guardaba un cuadro de la Madonna di Piedigrotta, y empezaron a rezar, prometiendo a la Virgen que si se salvaban, construirían una capilla y se la dedicarían. El barco se hundió, pero los marineros pudieron nadar hasta alcanzar la orilla. Decididos a cumplir su promesa, cavaron una pequeña capilla en la roca y colocaron en ella la imagen sagrada. $200 años más tarde, a finales del siglo XIX, dos habitantes de Pizzo, Angelo Barone y su hijo Alfonso, trabajaron 40 años para ampliar la gruta en la que esculpieron unas magníficas y conmovedoras estatuas que representan la vida de Jesús. Hoy la iglesia se ha convertido en un lugar de peregrinación para todo el que visita el pueblo de Pizzo. Es impensable visitar la región y dejar de ver los magníficos acantilados de granito de Capo Vaticano. Son una de las joyas más preciadas de Calabria. Con sus pequeñas playas secretas, sus impresionantes formaciones rocosas y su mar cristalino, la extraordinaria belleza de Capo Vaticano es una invitación para el viajero. El cabo ha dado nombre al licor Vecchio Amaro del Capo, que los hermanos Caffo elaboran en el pueblo de Limpadi. En la actualidad, los hermanos tienen una fábrica ultramoderna que produce 9 millones de botellas al año. Pero todo empezó en este pequeño edificio hace unos 100 años. Hoy el edificio es un museo privado que cuenta la historia de un triunfo extraordinario. Cuando a principios del siglo XX un inmigrante siciliano, Giuseppe Caffo, llegó a Calabria para fabricar y vender sus botellas de aguardiente, no podía imaginar el éxito que iba a alcanzar. Trabajador incansable, aprendió las virtudes de las plantas de las montañas de Calabria y encontró la receta de un elixir que elaboraban los monjes de la región. Después de unos comienzos difíciles, conoció la fortuna a partir del fin de la ley seca de Estados Unidos. El Vecchio Amaro del Capo es un licor elaborado con 29 plantas aromáticas como enebro, mimosa o mirra. Se recomienda su consumo moderado, por supuesto. Sebastián Caffo, el tataranieto, se ha hecho cargo de la destilería familiar y aunque la receta es un secreto, va a revelarnos parte del enigma. Este es el aroma de la canela. Esto es canela. Es como música. Música para el olfato, música para el gusto. Y este es mi órgano porque aquí tengo las notas aromáticas. Las plantas se infusionan en grandes cubas y posteriormente se destilan. Estamos en la sala de destilación, donde tenemos los alambiques de baño de vapor. El vapor que se produce en las calderas pasa por las tuberías para calentar el producto que se va a destilar. El vapor de alcohol asciende gradualmente por esta cúpula y pasa a estos tubos para llegar a la columna de rectificación. En esta etapa, el alcohol todavía está en forma gaseosa. Se enfriará hasta alcanzar la forma líquida antes de pasar gota a gota a este alcoholímetro para determinar su graduación. El sabor predominante es el cítrico, tanto para el olfato como para el gusto, pero también está el frescor de las hierbas como el regaliz, la menta y el anís, que son los tres ingredientes principales del Amaro del Capo.
Para obtener el sabor óptimo, se necesita una temperatura muy baja, de 20 grados bajo cero. Por eso aconsejamos guardar siempre la botella en el congelador. A la entrada del estrecho de Mesina se encuentra el agradable y pequeño pueblo de pescadores de Scylla, que los griegos fundaron en el siglo V a.C. Está construido sobre un promontorio que separa los dos barrios de la localidad. San Giorgio, en donde se encuentra la iglesia de San Rocco, el santo patrono local, y al otro lado, Chianalea, el barrio de pescadores con sus casas de colores que se alinean a lo largo de la costa. La localidad es conocida desde la antigüedad. Homero la menciona en su Odisea, en la que Ulises debe enfrentarse a dos monstruos marinos, Caribdis y Scylla. En Scylla se vive bien. Las calles del barrio de pescadores descienden suavemente hacia el mar. El lugar es famoso por sus restaurantes sobre pilotes que preparan pescado fresco como pez espada. La navegación siempre ha sido peligrosa en el estrecho de Mesina. Durante mucho tiempo fue territorio de piratas. En el siglo XII, la familia Rufo, príncipes de Nápoles, mandó construir este castillo fortificado en el promontorio que domina la entrada del estrecho. Su escudo de armas todavía está presente en el lugar. En 1783, un terrible terremoto azotó Calabria y destruyó parcialmente el Castello Rufo. Pero las fortificaciones resistieron y el castillo alberga hoy un faro y un museo que cuenta la historia de los pescadores de Scylla, los cazadores del pez espada. A bordo de estas barcas de remos llamadas Chianaleas, los hombres arponeaban estos gigantes marinos que podían alcanzar los 2 metros y pesar alrededor de 100 kilos. Los guiaba un vigía posado en una antena que en ocasiones llegaba a medir casi 20 metros de altura. Última parada de nuestro viaje por la costa de los dioses. Estamos en Reggio de Calabria, la ciudad más grande de la región. El centro histórico fue reconstruido tras el terremoto de 1908 por el arquitecto Battista Mori. Diseñó una ciudad moderna con grandes espacios abiertos como la Plaza de Italia, bordeada por el Palacio del Gobernador. La ciudad entera cambió entonces de aspecto con la construcción de numerosos edificios importantes construidos en honor a la Nueva Italia unificada medio siglo antes por Garibaldi. Testigo de esta época, el Teatro Francesco Cilea, construido en 1931. Y el Palacio Pelícano, que data de 1992. La impresionante Basílica de María Santísima Assunta in Cielo se alza en la plaza del Duomo. Está ornamentada con 2 magníficas estatuas que representan a San Esteban de Nicea, primer obispo de Reggio, y al apóstol San Pablo. El edificio ha sido destruido en varias ocasiones durante los terremotos. En el siglo XVII fue totalmente reconstruido. A cada lado de la entrada principal se pueden admirar las puertas de bronce esculpidas dedicadas a la Virgen. Unas escaleras mecánicas nos llevan a la parte alta de la ciudad. Los barrios populares del Castello Aragonese, construidos hace más de 1500 años. En ellos encontramos pescaderías a las que cada mañana llega pescado y marisco capturado en las prolíficas aguas del estrecho de Mesina. Estamos en el establecimiento Colonna, que existe desde hace 3 generaciones.
Tenemos un poco de pescado para fritura. Aquí tenemos bonito, obtenido con pesca de arrastre. Aquí tenemos sepias. Aquí pejepeines, que son estos, también llamados peces peines. Doradas rosas y también jureles. Gambas pescadas con nasas. Es pesca local. Al final de la tarde, cuando el calor pierde intensidad, resulta agradable caminar por el paseo marítimo, el Lungomare Falcomata, y contemplar obras de arte como las 3 esculturas del artista romano Rabarama. En la avenida se encuentra el magnífico palacio abandonado de Genoese Servi. Más adelante, en el Paseo Falcomata, encontramos un lugar emblemático de Reggio, el anfiteatro del Estrecho que mira a Sicilia. En el extremo se alza una estatua de bronce de la diosa Atenea, protectora de la que fue la primera colonia griega en Italia. Al atardecer, a los lugareños les gusta reunirse a la orilla del mar para disfrutar de la puesta de sol, ensayar espectáculos de baile como estas alumnas de una escuela local o hacer un poco de deporte. Reggio está en el extremo de Italia. El centro de Calabria, con sus extensiones salvajes y pueblos pintorescos, se ha convertido en un destino popular para los enamorados de Italia. Bienvenidos a San Giovanni in Fiore. Fundada en el siglo XII por el famoso abad de Calabria, Gioacchino di Fiore, la pequeña ciudad se estructura en torno a la abadía florense construida en la Edad Media en el más puro estilo románico. En el museo contiguo se pueden descubrir antiguos grimorios y, sobre todo, unas obras magníficamente ornamentadas. Está considerada como una de las colecciones de teología figurativa más importantes y bellas de la Edad Media. En el altar, unos ángeles tallados en madera que parecen reales hablan de la juventud de la región y de la esperanza que representa. Mientras muchos jóvenes de Calabria se marchan al norte en busca de trabajo, Giovanni Guzzo y María Isabella Mazzei han optado por quedarse y mantener viva la artesanía local. Giovanni hace unas joyas bellísimas. Nos recibe en su taller para mostrarnos cómo se realiza un colgante de oro típico de la región. Lo primero es calentar el metal para hacerlo maleable. Ya está, ha alcanzado la temperatura adecuada y empieza a ponerse un poco rojo. Vale, he obtenido un disco de oro amarillo que voy a transformar en una semiesfera para hacer la estructura, en la que luego colocaré las microperlas preciosas y engarzaré un rubí natural. Lo coloco. Y así es como le doy la forma redondeada de semiesfera. Coloco el engarce para la piedra preciosa y lo sello.
Luego elijo un pequeño rubí para insertarlo en el engarce de la semiesfera de oro. Elijo un color que sea bonito y lo coloco en el cuello. Luego fabrico unos aros de perlas de forma que queden uniformes. En Calabria es costumbre regalar esta joya a los recién casados para desearles una vida feliz. San Giovanni in Fiori ama a los artistas. Hemos quedado a pocas calles de la joyería con un maestro tapicero, un creador fuera de serie, único en su género. Reproduce con talento y precisión las pinturas de maestros impresionistas de principios del siglo XX como Monet, Degas o Pissarro. Heredó el arte de su padre, también maestro tapicero. Se llama Domenico Caruso y sus increíbles tapices se venden en todo el mundo. En este momento estoy realizando un tapiz compuesto por una serie de pulseras de hilos de retama, una planta perenne característica de la región mediterránea. En esta época está floreciendo en el parque de Sila con unas magníficas flores amarillas. Domenico trabaja con paciencia y delicadeza, un poco como un pintor. Elige y coloca cuidadosamente los hilos de colores sobre su telar. Cuando crea un tapiz, el tiempo ya no importa. Yo no tejo deprisa, como se suele hacer de manera habitual. El tiempo encuentra su propio ritmo. La tela estará lista cuando sea el momento adecuado. Va a cobrar vida gracias a una sucesión de gestos de amor. Los tapices de Domenico son auténticas obras de arte. Tarda meses, a veces años, hasta terminarlas. Cosenza es la ciudad emblemática del centro de Calabria. Los magníficos edificios aragoneses del barrio histórico están construidos sobre la colina de Pancrazio. En el siglo XII, el colonizador español la convirtió en una ciudad dedicada al arte y la cultura. Todavía hoy Cosenza es un museo al aire libre. Los artistas locales exponen sus obras en el laberinto de sus estrechas calles. Hay muchos centros de cultura como el Museo Diocesano, el Teatro Rendano, que está de frente al Palacio del Gobernador, el Palacio de la Cultura, el Instituto Clásico Bernardino Telesio, que recuerda a un templo griego, y la Galería Nacional, un imponente edificio del siglo XVI que alberga las pinturas de los grandes maestros de Calabria como Pietro Negroni, Marco Cardisco y Francesco Cozza. Pero el arte también está en los lugares de culto, como la magnífica Catedral Romana de Santa María Assunta, construida en 1222. La sublime capilla de mármol blanco y rojo alberga un tesoro. En el centro, un icono sagrado venerado por todos los calabreses, la Virgen del Pilero, a quien se le atribuyen numerosos milagros. En las hornacinas se exponen cuadros del pintor Achille Bossi,
como el famoso cuadro de la boda de la Virgen. A la entrada de la catedral, el sarcófago de mármol de Enrique VII, emperador alemán que sometió a Calabria en la Edad Media. Al otro lado del río se encuentra la ciudad nueva. Pero el amor por el arte sigue siendo el mismo. Corso Mazzini es la arteria comercial de la ciudad. La zona peatonal exhibe bronces de artistas famosos como Giacometti. Las terrazas de los restaurantes se van llenando poco a poco. Es hora de descubrir una especialidad de Cosenza: los higos secos. Los mejores se exponen en el escaparate de esta pequeña tienda de alimentación que regenta el señor Bertini, productor de higos desde hace 3 generaciones. Estas son las famosas crochetes tradicionales que elaboramos aquí. Voy a retirar el embalaje. Las hacemos durante todo el año. Las crochetes son higos en forma de cruz que llevan dentro nueces que introducimos a mano antes de hornearlas. Hay que destacar que estos higos son de los mejores del mundo, porque son muy sabrosos y tienen unas semillas muy pequeñas. Son exquisitos. La crochete son 4 higos formando una cruz rellenos de nueces. Son muy dulces, muy moldeables y están muy ricas. A unos 15 kilómetros de Cosenza, el Parque Nacional de Sila nos ofrece un soplo de aire fresco. Es un espacio protegido desde 1968. Inmensos bosques que albergan más de 175 especies animales, entre ellas el lobo, símbolo del parque. Los lagos suceden a las montañas. El de Chechita es el más grande de la región. Situado a más de 1000 metros de altitud, tiene una longitud de 7,5 kilómetros. Sus aguas ricas en peces hacen felices a los pescadores de la región. Las orillas arenosas se han convertido en terrenos agrícolas. En el centro del lago hay una isla dedicada a la ganadería. En este paisaje bucólico, las vacas pacen tranquilamente. Un pequeño paraíso salvaje tanto para el ganado como para el hombre. En pleno parque de Sila se encuentra el pueblo de Longobuco. Con sus tejados de teja redondeada y sus casas de piedra, es característico de la arquitectura aragonesa. La historia de Longobuco se remonta a la antigüedad. El pueblo se menciona en la Odisea de Homero con el nombre de Tamesa. La región es famosa por sus minas de plata, que los romanos ya explotaban para acuñar su moneda. En el siglo XIX, el lugar era conocido por los bandoleros que saqueaban la región, una región cuya pobreza provocó las primeras emigraciones de calabreses a Estados Unidos y Argentina. Longobuco también es famoso por sus tejidos de seda. El pueblo, situado a 780 metros de altitud, tiene una ubicación perfecta para el cultivo de la morera y la cría de gusanos de seda. Esta tradición sigue viva en el pequeño taller de Eugenio Celestino, que ha perpetuado este arte único durante 3 generaciones. En los años 50, decenas de tejedoras trabajaban aquí. Hoy, solo queda una.
Pero la técnica sigue siendo la misma. Tejer a mano requiere mucha paciencia y precisión, como nos cuenta la propietaria, la señora Celestino. La técnica de la tejedora es muy importante porque es lo que confiere finura a la pieza que está elaborando en cada momento. Es un trabajo manual y como todo trabajo manual, es un trabajo lento que requiere mucho tiempo. Sobre todo si se quieren obtener piezas grandes y de gran valor, porque el tejido es una forma de arte. En la planta baja, un pequeño museo cuenta la historia del tejido en Longobuco. Tiene un pasado mucho más antiguo que el de la seda. En aquella época el tejido se realizaba con el hilo que se obtenía de la retama, planta que crece en abundancia en las montañas de la región. El resultado es impresionante. El museo reúne magníficas piezas de tejidos bordados a mano. El tesoro de la familia Celestino. Esta pieza es muy antigua. Aquí vemos la fecha en la que fue bordada, 1899. Fue confeccionada en nuestro telar tradicional, utilizando técnicas de punto plano y con un soberbio encaje en el borde, en los mismos colores del motivo. Se trata de un motivo muy particular, el famoso ciervo saltando con un movimiento realmente extraordinario. Se nota el espíritu de libertad del ciervo, un animal que además forma parte de nuestro territorio. Estos preciosos tejidos se confeccionaban para ser regalados en ocasiones especiales, como las bodas. Catanzaro es la capital de Calabria. Apodada la ciudad entre dos mares, el Tirreno y el Jónico, no es muy frecuentada por los turistas. Sin embargo, es una ciudad auténtica que ofrece bellos paseos por su centro histórico. Al igual que Cosenza, Catanzaro adora a los artistas. Prueba de ello es la estatua de Quarryman que Giuseppe Rito esculpió en los años 50. La ciudad exhibe numerosas obras de arte moderno, pero para descubrir las más emblemáticas hay que visitar el Parque de la Biodiversidad. Es el pulmón verde de Catanzaro. Se diseñó para ser un ecomuseo. Se llamó a los artistas contemporáneos europeos más grandes, como el belga Marc Quinn o el italiano Michelangelo Pistoletto, para crear unas obras únicas que se integraran perfectamente en la vegetación. Nuestro viaje continúa hacia la costa jónica. Es obligatorio hacer un alto en el camino para visitar Serra San Bruno, un pueblo de montaña con encanto que se encuentra en el Parque de la Serre. Se construyó en la Edad Media para alojar a los numerosos trabajadores y campesinos que venían a trabajar para la cercana abadía. Las casas del centro de la ciudad se caracterizan por las puertas de granito, las galerías de madera tallada y las barandillas de hierro forjado. La arquitectura recuerda a los pueblos del norte de Italia. Serra San Bruno ofrece un lugar privilegiado a los artistas callejeros que alegran la ciudad con sus pinturas coloridas. A unos kilómetros al norte, la abadía de Santo Stefano del Bosco está cerrada al público. En ella vive desde hace más de 1000 años una comunidad de monjes cartujos.
Pero se puede visitar el Museo de la Certosa dentro de los muros del convento para mostrar la vida recogida de los monjes. El convento fue fundado en 1905 por San Bruno, monje alemán fundador de la Orden de los Cartujos. De noble cuna, estaba destinado a una gran carrera eclesiástica. Iba a ser nombrado arzobispo de Reims cuando decidió hacerse ermitaño en las montañas de Calabria. 1000 años después, los monjes de la abadía siguen los preceptos de San Bruno. Una vida recluida y espartana dedicada por completo a la oración y la meditación. Los monjes viven de forma autosuficiente y producen todo lo que necesitan en sus talleres. Y por supuesto el elixir de la Chartreuse, un tónico alcohólico hecho con plantas medicinales. El museo también expone una magnífica casulla bordada a mano, así como esculturas y pinturas de los monjes de la abadía. La costa este de Calabria se parece a Grecia. A pesar de la longitud de su costa, la región es más rural que marítima. La pequeña ciudad de Estilo es una antigua colonia griega. Como muchas ciudades de Calabria, está construida sobre un promontorio rocoso mirando al mar por donde venían los invasores. Estilo fue apodada la Ciudad del Sol porque está orientada al este. La ciudad histórica empieza a los pies de la Catedral de San Francisco. Es un laberinto de callejuelas, casas nobles y palacios que son la prueba de su rico pasado y le confieren el aspecto de una villa medieval. Los monjes ermitaños que vivían en cuevas en las montañas circundantes convirtieron el lugar en un importante centro de peregrinación. En lo alto, una pequeña iglesia, la católica, domina la ciudad. En realidad se trata de una iglesia bizantina construida entre los siglos V y VI, una de las más antiguas de Italia y quizás una de las más bellas. Los frescos milagrosamente conservados que hay en su interior son auténticas obras maestras. Representan a los primeros obispos bizantinos San Nicolás, San Basilio y San Giovanni Crisóstomo. El pequeño bar de refrescos que hay a la entrada de la iglesia es el lugar de encuentro de los visitantes sedientos. Pero el propietario también es escultor en sus ratos libres, porque los calabreses son todos un poco artistas. La costa jónica no es tan popular como la costa de los dioses, pero Soberato es una excepción. La tranquila localidad turística costera se ha convertido en el destino favorito de la costa este de los calabreses. La franja de arena que se adentra en el mar es un lugar de encuentro de pescadores. Y hoy es su día de suerte. Los bonitos y los pequeños atunes se lanzan literalmente a los anzuelos. El paseo marítimo está lleno de hoteles y magníficos palacios. Soberato sigue siendo un secreto bien guardado. Su playa es magnífica y el azul del mar es irresistible.
Un poco de farniente, como dicen los italianos. Soverato es un destino turístico de primera calidad. Dominando el mar Jónico, pero escondido tierra adentro, el pueblo de Squillace demuestra la influencia griega en Calabria. Cuenta la leyenda que Ulises fundó Squillace durante su Odisea. Sin embargo, el imponente castillo que se alza sobre la ciudad fue construido por los normandos en la Edad Media. Se trata del Castillo Borgia. Lleva el nombre de la poderosa familia aristocrática italiana que lo poseyó entre los siglos XV y XVIII. Totalmente construido en granito, el castillo era muy moderno para su época. Estaba equipado con 2 baños provistos de agua caliente. El castillo sufrió graves daños durante el terremoto de 1783 y nunca fue reconstruido. El centro histórico fue construido por los bizantinos en el siglo XI. Con sus callejuelas en cuesta y sus casas con tejados de tejas, Squillace recuerda a los pueblos del Peloponeso. En la plaza central, la magnífica catedral de Santa María Asunta, que tuvo que ser completamente reconstruida después de un terremoto. Solo se salvó la fachada de mármol rosa. Squillace ha sabido preservar la tranquilidad y autenticidad lejos de los circuitos turísticos. Sin embargo, se ha hecho famoso por un importante centro de producción de cerámica. Bajando por sus calles, se pueden descubrir las tiendas de artesanía que perpetúan una tradición milenaria. Hemos quedado en la tienda de arte Il Tornio, de Claudio Panaia y Beatrice Russomana. Voy a enseñarles el torno de alfarero. Este es moderno porque está equipado con un acelerador de embrague que hace el trabajo mucho más sencillo, porque no necesitamos utilizar tanta fuerza física como antes. Ahora hay que hacer un poco de fuerza para centrar el bloque de arcilla. Es un trabajo muy preciso. Es muy importante, porque si no centras la arcilla, corres el riesgo de que la pieza se tuerza y no puedas acabar la vasija. Ayudándome de un trozo de madera imputrescible que tiene forma de media luna y que llamamos en dialecto astigea, le voy dando forma redondeada. Las manos expertas de Claudio solo tardaron unos minutos en realizar un jarrón, pero el trabajo dista mucho de haber terminado. Ahora le toca el turno a Beatrice, que se encarga de la decoración. Dibuja motivos tradicionales de la cerámica de Calabria, dibujos de gran delicadeza que requieren mucha maestría y habilidad. Una vez que se han realizado todos los dibujos a mano alzada, como podéis ver, se hacen surcos sobre el dibujo. Es decir, se eliminan las partes innecesarias para dar brillo a los motivos que se dibujan en la arcilla. Esto sirve para resaltar los motivos de la decoración. Hay que tener en cuenta que el raspado con el bisturí sobre la arcilla debe ser perfecto.
Luego el objeto debe reposar de 24 a 36 horas antes de meterlo al horno a unos 1000 grados centígrados. Claudio fabrica tanto objetos de la vida cotidiana como piezas más sofisticadas que compran coleccionistas entendidos. Antes de marcharnos de Esquilache, escuchamos al hijo de Claudio, que nos dice adiós con una melodía de acordeón típica de la región. Ciao a tutti! Calabria, la gran desconocida, no dejará de sorprenderte. Su cautivadora belleza te dejará recuerdos imborrables. Sin olvidar sus paisajes sublimes y el azul turquesa de las aguas que la bañan. Frente a la isla volcánica Stromboli, cuando el sol desaparece en el horizonte, Calabria nos invita a volver a visitarla.